Muy buenos días. Este es el video número 193. Y los estudios que estamos realizando están basados en el libro de Santiago, ¿ya? Y como habíamos dicho, aquí Santiago presenta algunas anomalías, presenta algunas eh, contradicciones. Hemos dicho que presenta aquí un inspirado de Dios y que tiene directa relación con el fuero interno, y está el contraste, ya que tiene ese idioma o percepción aquí influenciada por conceptos de mundo, ¿ya? Y no representan, no representan el verdadero evangelio ni todo lo que hemos estudiado. Por tanto, aquí hay estas anomalías que las vamos a analizar en esta mañana, y vamos a analizarlas aquí versículo por versículo. Hay varios de ellos, pero el libro de, los escritos del apóstol Santiago están contaminados. Así que, pero antes de eso, yo quería hablar sobre algo específico. ¿Cuál es la realidad del ser humano? ¿Ya? La realidad del ser humano, como ya, y lo estoy reiterando porque debemos tener claridad al respecto, ¿ya? Cuando usamos, ¿cierto?, aquí planteamientos que están fuera de la base sobre la cual construimos, entonces debemos darnos cuenta. Es fácil dejarse engañar. Por eso cuando uno toma por sentado de que la Biblia ya es toda inspiración de Dios, entonces uno va a pasar por tratando de explicar las escrituras, ya, aunque estén equivocadas, uno las va a leer igual y sin darse cuenta, ya, que como el mismo Jesucristo aquí hablaba, se tragan el camello, ¿cierto?, y colan el mosquito, ¿ya? Pero sí debemos de aclarar un asunto. Aquí cuando... pero primero quería establecer la realidad del ser humano, ¿ya?, que es la base sobre la cual estamos construyendo. Dijimos, la realidad es que todo ser humano nace en esa condición y es guiado por sus instintos. Ya eso lo tenemos claro, ¿verdad? O sea, nace con la ley de la distorsión, con las leyes de la familia, ¿ya? Con las leyes de la familia, con la formación del mundo. Por eso Dios dice que Dios sujeta a todos los seres humanos a desobediencia para tener misericordia de todos. Esa realidad es inmutable. Esa realidad no puede ser alterada ni cambiada, ¿ya? Y aunque la tratemos de cambiar, sabe, es engañarse a sí mismo. Y que la razón solamente tiene una cuota de conciencia, tiene una pequeña cuota de conciencia que básicamente Dios la puso ahí con un solo objetivo, ¿ya? Un solo objetivo, y que era que el ser humano pudiera, al salir de esa condición, ¿ya?, pudiera usar esa cuota de conciencia y acercarse a través de la ley de la fe, acercarse a la presencia de su Creador, ¿ya? Y una vez que estaba aquí, entonces poder potenciar la razón, ya hemos visto todas las facultades y que puede alcanzar, ¿cierto?, toda su plenitud, y para poder entonces purificar su corazón, cambiar las directrices distorsionadas
que hay en el corazón de la persona y entonces producir los frutos, ¿ya? Los anhelados frutos que necesita. Esta realidad o esta verdad es fundamental tenerla, ¿ya? Aquí, si ustedes ven, Dios trabaja en el foro interno y nunca trabaja aquí diciendo, bueno, aquí hay grupos en la sociedad, ¿verdad?, que nunca deberían haber estado, y aquí hay esto y hay lo otro. No, Dios está diciendo, miren, aquí todos, ¿ya? Todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos sujetos aquí a desobediencia, ¿ya? Porque lo grande objetivo de Dios no es venir a ordenar la sociedad, ¿ya? Ni venir aquí a solucionarle los problemas a todo el mundo. No, eso es parte de su plan. Eso es parte ya hemos visto lo que significa aquí la parábola de las minas y la parábola de los talentos, ¿ya? Y hemos visto eh, cómo crece el ser humano y lo que Dios le entrega, los patrimonios que Dios le entrega a cada uno en forma individual, ¿ya? Dios no entrega aquí patrimonios colectivos, ¿verdad? No es así, aquí Dios entrega un patrimonio individual a cada uno, empezando desde el cuerpo, ¿ya? Empezando aquí por todos los talentos, dones, gracia que la persona puede tener, inteligencia, capacidad, ¿ya? Vamos a quitar la palabra inteligencia, sino la capacidad que les da. Aquí, por eso hay personas que pueden tener un alto rendimiento y hay personas que pueden tener un bajo rendimiento. Y eso es lo que define al ser humano. Ya hemos visto todo esto, lo que son las leyes de la familia, lo que son aquí todo el mecanismo, ¿ya?, del cual está compuesto la ley de Dios. Y sobre eso se edifica, ¿ya? Pero aquí, ¿ya?, aquí ahora vamos teniendo claro esto, pues el camino de Dios es subjetivo y se trabaja en el fuero interno, ¿ya? No se trabaja afuera, ¿ya? Yo no puedo irme contra los grupos políticos, contra los grupos sociales, contra las clases sociales. Yo no puedo irme contra aquí, porque uno puede derribar, tal como la Biblia lo enseña, ¿verdad? Uno puede, y tiene que hacerlo, tiene que derribar conceptos, ¿ya? Pero no puede ir contra la realidad establecida. Eso no se puede hacer. Porque si nosotros queremos terminar con una realidad, la realidad existe en todo el mundo. ¿Cómo la saca usted de ahí? ¿Verdad? Eso es imposible hacerlo. Pero aquí yo quiero revisar las escrituras, ¿ya? Las escrituras que están en el libro, en los escritos de Santiago, de aquí del apóstol Santiago, y del contraste que hay con tanto la ideología, ¿ya? La ideología, porque aquí en esto hay ideología, pero también hay violencia verbal, ¿ya? Y vamos a examinar estos versículos, ¿ya? Los primeros se encuentran aquí en el capítulo 2 del libro de Santiago, versículos 5 y 6. ¿Ya? 5 y 6. Dice, hermanos míos, amados, oíd. Dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos mismos los que arrastran a los tribunales. Primero que todo, aquí veamos el primer concepto que existe. Dice, hermanos míos, amados, oíd. Dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Es cierto o es falso? ¿Verdad?
Porque aquí, como hemos dicho, primero que todo, fehacientemente vamos a decir, eso es mentira. ¿Ya? Eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque, o sea, yo tengo que ver, si yo lo veo desde este punto de vista, aquí del punto de vista subjetivo, entonces tengo que asumir que el apóstol Santiago está hablando en forma subjetiva, ¿ya? Y está refiriéndose ahí a las bienaventuranzas cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, ¿ya? Los pobres en espíritu, ¿ya? No está hablando de las clases sociales. Bienaventurados los pobres en espíritu, ya lo hemos visto. ¿Por qué dice pobres en espíritu? Porque tienen solamente una pequeña cuota de conciencia, de lucidez, como se dice. Son guiados en un 98% por los instintos. Por eso dice aquí, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Ve? Así que yo tengo que asumir que esto es subjetivo, ¿ya? Y que está hablando del fuero interno. Pero el versículo 6 me da la respuesta, ¿verdad? A no ser que el versículo 5 sí es un versículo verdadero y el versículo 6 es apócrifo, ¿ya? Pero aquí lo pusieron de tal manera que si uno no está bien preparado, uno cae aquí en la trampa. Dice aquí en el argumento, ¿eh? Por eso se necesita la agudeza de la razón para poder descubrir, ¿ya? El mal, porque está disfrazado. Aquí tal como lo está aquí, ¿ve? Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que arrastran a los tribunales, ¿ve? Entonces aquí caen en la clase social. ¿Eh? Aquí caen en la clase social, diciendo, mira, hay una clase pobre y hay una clase rica, pero Dios aprovecha el versículo donde Dios dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Primero que todo, Dios no los ha elegido, ¿ya? Así que la palabra elegido está mal puesta ahí. Segundo, a los pobres de este mundo, no, porque aquí el Evangelio es para todo el mundo y todos tienen una cuota de conciencia y todos tienen la ley de la fe. Porque la ley de la fe no es algo que esté separado del ser humano, es algo que está en el ser humano, ¿ya? Así que no corresponde esto de que Dios ha elegido a esta clase social, ¿no? Porque entonces está haciendo acepción de personas, como los mismos escritos explican anteriormente que Dios no hace acepción de personas. Entonces, ve el versículo 5, está muy bien hecho aquí, estos dos versículos, y por poco nos tragamos aquí el camello, ¿ya? Y mientras colamos el mosquito, ¿verdad? Pero aquí, primero que todo, Dios no elige. Ya lo hemos visto, ¿ve? No corresponde tampoco, ¿ya? Dios no elige, y menos las clases sociales, ¿ya? Dios no dice aquí la clase social de la clase media, de la clase alta, de la clase baja. Aquí ya no es así, no es así. Aquí, por eso están ahí la parábola de las minas y la parábola de los talentos, que explican, ¿ya?, la realidad social en la que vivimos. Por tanto, estos dos versículos aquí, dice, no os oprimen los ricos, ¿sabe? Todo el sistema oprime al ser humano.
¿ya? Aquí empezando en el hogar. ¿Ya? ¿Cuántas los matrimonios se oprimen unos a otros? Los padres oprimen a los hijos oprimen a los padres. Aquí, ¿sabe? La opresión, ¿ya? Está en todos lados. No hay nadie que se libre de ello. Y por eso aquí habla de un sistema social. Aquí tratan de meter, aquí en estos escritos, tratan de meter lo que se llama la justicia social. Y eso no corresponde. Aquí el Dios no vino a arreglar los problemas políticos de este mundo, sino que Dios vino aquí, Él mismo creó todas las realidades y Él mismo tenía el plan. ¿Ya? El plan maestro aquí es el único objetivo. Y Dios mismo llenó la tierra de problemas, ¿ya? Pero con el objetivo de llevar a cabo su plan maestro. ¿Ya? Esa es la realidad de esto. ¿Ya? Vamos a ir a los siguientes versículos, aquí en el capítulo 2. Sí, eso ya lo tenemos aquí. Pero aquí tenemos otro. Aquí. Sí, del capítulo 3, del 6 al 9. Capítulo 3, del 6 al 9. Dice, la lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes será domada. Dice, pero, y de seres del mar, dice, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Vamos a ver aquí estos argumentos. Vamos a ver estos dos primeros y luego vemos los otros dos. Ahí. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Aquí se le da a la lengua una personificación propia. ¿Ya? Aquí como que la lengua emula todo lo que hay en el corazón de la persona. ¿Ya? Aquí lo que está diciendo, miren, aquí hay tanta maldad aquí en el corazón de la persona que en realidad contamina todo el cuerpo, dice, y contamina e inflama la rueda de la creación. En realidad, en el sentido metafórico, no sé para dónde va, o no sé qué forma tiene eso, y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí tampoco, porque ya sabemos que el infierno de fuego está hablando de la segunda resurrección y del lago de fuego. No se conoce otro infierno al respecto. ¿Ya? Dice, porque toda naturaleza de bestia y de ave y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Aquí con respecto a domar animalitos, yo no tengo nada que decir. Los animales sí son muy dóciles en este aspecto y aprenden, ¿ya? Aprenden todo lo que se les enseña, ¿ya? Pero dice, ha sido domada por la naturaleza humana. Y aquí el término naturaleza humana, ¿ya? Me parece que es solamente aquí en donde aparece este concepto, ¿ya? Este concepto no he visto en otras partes de la Biblia. A lo mejor existe, a lo mejor se me escapa, pero vamos a explicar este asunto de la naturaleza humana, porque cuando hablamos, ¿ya?, de algo que es por naturaleza, ¿cierto?, hablamos como algo normal. ¿Ya? Hablamos como algo normal, algo que fue creado así. ¿Ya? Algo que fue creado así, algo que fue creado malo. O sea, en el fondo, de mala calidad.
¿ya? O sea, cuando dice aquí es un mundo de maldad y dice contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, entonces quiere decir que no es por naturaleza que el ser humano es así. Y no es cierto. No es cierto. Aquí, ¿en qué condiciones creó el ser humano, o sea, Dios al ser humano? ¿Ya? Primero que todo, con las leyes de la familia, ya la hemos visto. Dios asentó esa base. ¿Ya? Luego, ¿cierto? Cuando el ser humano llega al mundo, ¿ya? Entonces hay dos condiciones que lo están esperando. ¿Ya? Hay dos grandes conceptos que lo están esperando. Primero es la formación de los padres, en la cual está la formación del mundo. Pero simultáneamente entra la ley de la distorsión. Por tanto, Dios sujeta al ser humano en esa condición. ¿Ya? No es que Dios haya creado la distorsión, ya lo hemos visto, la creación del mal, ¿ya? Ni tampoco la formación del mundo, porque la distorsión es la que distorsionó toda la formación del mundo. ¿Ya? Así que esa es la realidad, pero por naturaleza, o sea, es como decir, es como agregarle igual como son los animales, ¿cierto? Que por naturaleza son violentos o por naturaleza buscan su presa para poder sobrevivir y subsistir. ¿Ya? Por lo tanto, este término de naturaleza humana no corresponde a esto. ¿Ya? No corresponde a esta realidad. Está fuera de contexto, totalmente. Aquí vamos a ir al versículo 8. Dice, pero ningún hombre, y esta es la guinda de la torta. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Y aquí el acabose, ¿verdad? Aquí la persona que escribió esto no tiene idea de nada. Vive en la ignorancia y está lleno de un rencor, ¿ya? Y de una violencia que debe ser algo personal contra alguien, ¿verdad? Que le quiso hacerle mal y no sabía cómo y utilizó las escrituras para decirle, ves, mira lo que te va a pasar. ¿Ya? Pero aquí esto es totalmente falso, esto no, ningún hombre puede domar la lengua, entonces no nos deja esperanza alguna. Entonces Jesucristo murió por demás y entonces todo el plan está fracasado, totalmente fracasado, porque el ser humano es imposible que pueda lograr los objetivos que Dios le pide. Es imposible que pueda alcanzar la plenitud. Este versículo es falso, totalmente falso. Dice, con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y aquí podría decir yo, sí, tal vez, como está ahí al lado de esto, ¿ya? Pero ahora unamos los versículos, ¿ya? Unamos el versículo 5, aquí, sí, desde el versículo 5 al versículo estoy fuera aquí, a ver, espérense un poquitito, aquí desde, sí, desde el versículo 5 vamos a saltar al 10. ¿Ya? Aquí vamos a dejar afuera los versículos apócrifos. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y eso es el sentido común, ¿verdad? Pensar de esa forma es usar el sentido común, el sentido de la lógica, el sentido de la obviedad, ¿verdad? Porque
Es cierto, un pequeño fuego, ¿verdad?, puede arder toda una ciudad, ¿verdad? Y dice, y la lengua, perdón, vamos a saltar desde el versículo 5 al versículo 10, dejando afuera los versos apócrifos. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Ve? Ahí cambia, ¿verdad? Ahí cambia el sentido, el tono, ¿verdad?, que usa el apóstol. El tono que usa el apóstol Santiago es muy diferente al tono que usan estos versos apócrifos. ¿Ya? Y dice, luego dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Aquí es diferente el tono. Aquí ya está hablando de principios bíblicos, de principios inspirados por Dios, que tienen una relación directa con el fuero interno, ¿ya? Que se debe aquí a la incongruencia del ser humano, ¿verdad? Que dice y no hace, ¿ya? Ese era el tema fuerte de todo esto. Pero desde los versículos 6 al 9 elimínenlo de su Biblia porque son netamente apócrifos, ¿ya? Y no tienen sentido, pero sí tienen una relación entre el 5 y el 10, porque ahí continúan. Si ustedes lo eliminan del medio, entonces van a ver que la lectura es correlativa, que la lectura siempre está, ahí hay más armonía, ¿ya? Y luego están aquí, en donde vamos a empezar el estudio. Aquí están los dos versículos, así que ahora retomamos el estudio porque ya habíamos terminado el capítulo 4, ¿verdad? Aquí el capítulo 4 del apóstol Santiago, ya habíamos terminado eso y vamos a empezar el 5, entonces nos correspondía en esta ocasión. Así que vamos a ver aquí, porque también desde el versículo 1 hasta el versículo 6 hay problemas graves ahí. Vamos allá al capítulo 5. Y aquí, desde el versículo 1 entonces al versículo 6, entonces aquí hay problemas serios que hay que tratarlos. Dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Aquí hay un idioma, hay una violencia contenida dentro de la persona que está escribiendo esto, ¿verdad? Aquí, y aquí si tuviéramos que hablar de la injusticia, de la realidad social de los ricos, entonces tendríamos que hablar de todas las realidades sociales, porque la injusticia está desde, aquí la distorsión está en todo ser humano, ¿ya? Entonces tendríamos que juzgarlo a todos, y no es la idea, ¿verdad? Aquí según el plan de Dios no corresponde, Dios tiene que llevar a cabo su obra, ¿ya? Y los ricos son parte, una parte más de toda la obra. Así que aquí hay una violencia contenida en la persona que escribe esto. Dice, vuestras riquezas están podridas. Dios nunca usa un idioma violento contra una realidad, ¿ya? Están comidas de polilla. Dice, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Aquí, con esa dureza, ¿verdad? Aquí, y ustedes son lo peor que hay, ¿ya? Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, por la cual, por engaño, no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí está el problema de las clases sociales,
Aquí, la política social, ¿verdad? Así a simple vista parece que esta persona tenía, eh, parecía que era un político, y entonces estaba hablando contra las clases sociales. Y tratando de imponer una justicia social. Dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones. Y dice, y habéis condenado y dado muerte al justo, el cual no hace resistencia. Dice, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza, en el versículo 5. Aquí, pero veamos desde el versículo 1, ahora que ya los hemos leído todo. Primero que todo, estos versículos están hablando de la condición social del ser humano. ¿Ya? Aquí hay prejuicios, aquí está condenando una realidad que Dios mismo creó. Ya hemos visto en la parábola de los talentos que es Dios quien entrega las capacidades, es Dios quien da los patrimonios a cada uno y que cada uno es responsable del patrimonio que tiene, ¿verdad? Lo haga mal, lo haga bien, la persona responderá por sí misma. Ya hemos visto cómo funciona toda la ley. Por lo tanto, no corresponde esto de que las riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Aquí esta es una violencia contra las personas, violencia contenida que hay ahí dentro de ellos. Eso no corresponde aquí, ¿verdad? Porque todo esto, ¿de dónde está saliendo? ¿Verdad? Todo esto que dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, y vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. ¿De dónde sale? Sale del corazón de la persona. Eso no hay en ninguna otra parte de la Biblia. No hay nadie en que se exprese así. Ninguna persona aquí, ninguna escritura inspirada por Dios se expresa de esa manera. Aquí cuando dice vuestro oro, vuestra plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Aquí hablando siempre de la parte física, ¿verdad? Hablando del patrimonio, ¿cierto? De riquezas que tienen las personas, ¿ya? Y aquí es como estar hablando, ¿ve? Desde la pobreza misma, estar hablándole a los ricos. Pero las realidades fueron puestas por Dios ahí, y ya en los versículos donde explicamos ahí desde la fiesta de la Pascua, cómo Dios va creando todas las realidades, desde la menos mala hasta la más mala, y de la menos buena hasta la más buena. Esto todo estaba contenido en el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y esto tenía que existir y ser así, de esa manera. Tal como explicamos ahí cuando hablábamos de que en Eclesiastés, ¿cierto? Que es un libro apócrifo, sale que dice que Dios hizo recto al hombre, pero ellos buscaron perversiones. Y eso sabemos que no es así. Ya lo explicamos. Dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Ve, aquí está esta lucha eterna que ha existido de las clases sociales. Y dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día del día de matanza. Y habéis condenado a muerte al justo, y él no os hace resistencia. Así que todos estos versículos no tienen ninguna relación. Estos son problemas que están fuera en la sociedad y no tienen que ver ninguna relación con el fuero interno. Aquí Dios trabaja en el fuero interno en algo muy diferente a lo que son aquí la conducta social. Y aquí en el versículo 7, ¿ya? Así como por una cuestión de magia, ¿ya? Cambia el tono radicalmente,
cambia el tono, inmediatamente cambia el lenguaje, cambia el acento. Y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Miren, qué contraste, ¿ya? Qué contraste con los primeros 6 versículos que leímos. Tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Ya? Aquí mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, ¿ya? Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Miren, un idioma noble, ¿verdad? Un idioma inspirado por Dios. Dice también, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Inmediatamente hacia el fuero interno. Y dice, hermanos míos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Me parece que hablando ahí de los murmura de la ley, ya donde dice ahí que nadie se puede poner como juez contra alguien, ¿verdad? Alguien que está con la distorsión metida adentro, ¿verdad? Y aquí en esa condición, así que no, por eso los escenarios de prueba que Dios nos enseña, nos habla del protocolo que debemos tener. Dios dice, vuestra gentileza sea conocida de todos, ¿ya? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, ¿ya? Aquí todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas esas son leyes sobre la cual debemos tener aquí al momento de enfrentar los escenarios, ¿verdad? Pero enfrentar los escenarios de los ricos y decirle, oye, ustedes están podridos, ustedes están condenados, ustedes son lo último que hay. No. Eso no tiene nada que ver, y eso es carnal y eso es de mundo. Eso es de mundo. Aquí, gracias a Dios que podemos ver, ¿ya? Dónde está aquí estos versículos apócrifos que fueron introducidos ahí y que contaminan, y si uno no está despierto y si no sabe discernir, entonces se comerá todo esto. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Ve? Ya aquí como que de repente tomaron el tema de los ricos, ¿verdad? Y luego lo dejan y nunca más aparece el rico después. ¿Ve? Que solamente ahí nada más. No es un tema de un contexto general, ¿cierto? Que abarque toda la escritura que tiene aquí el apóstol Santiago. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor, hablando de los escritos antiguos. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y Job fue probado, acuérdense, duramente, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ya está de más decirlo, ¿verdad? Por eso esta escritura tiene mucho de sentido común y tiene mucho de aquí de sentido de la lógica, ¿verdad? De esta lógica fundamental de la que hemos hablado. Estos términos que yo uso están todos explicados en los videos, no tengo que ir a repetirlos, ni tengo que ir a... Ustedes, si han seguido los estudios, ustedes entienden bien de qué estamos hablando. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y aquí hay un principio tremendamente importante, porque aquí lo que está hablando, ¿ya? Lo que está hablando es que uno no tiene que confirmar o tiene que crear confianza en los demás, ¿ya? Para que los demás le crean a uno, ¿verdad?
No, yo sí, sí. Entonces, sí, pero te juro que así va a ser. Entonces la otra persona tiene que creer que como lo juró, entonces va a cumplir. ¿Ya? Va a cumplir. Y, y eso no es así. La persona no puede afirmarse en estas muletillas. ¿Ya? No puede afirmarse en estos conceptos, ya que a veces cuando van a Dios, ya a decirle, Señor, mira, te juro que este pecado nunca más lo voy a cometer. Dios dice, no, 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 no. Porque mientras permanece en la ley de la distorsión, entonces ¿ve? La persona va a seguir cometiendo los mismos errores. Entonces Dios dice, no, aquí la solución es que tienes que ir a tu fuero interno y cambiar tu directriz. Esa es la única, el único camino que hay para cambiar y ser radical en esto. Por eso aquí le dice, mira, no, eso no corresponde a los juramentos, no corresponde, y aquí tu sí va a ser sí, ¿cierto? Tu sí va a ser sí, porque lo dices con tu razón comprometida con la verdad y porque tu corazón está siendo limpio. Así que la persona, su sí va a ser natural, ¿ya? Y su no también. ¿Ya? Por eso los juramentos quedaron obsoletos, totalmente obsoletos. Y aquí dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Hablando de enfermo o angustiado, de muchas maneras. Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Entonces cante, alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Ya? Aquí instrucciones que el cristiano puede hacer cuando se está enfermo, se está angustiado, se está... acuérdense que todos estamos sujetos a veces a los estados de ánimo que nos invaden, ¿verdad? Con la depresión o aquí cosas que no hemos reconciliado, no hemos trabajado y que todavía nos afectan. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Veamos, aquí dice, la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe, ¿ya? Salvará al enfermo. ¿De qué lo salvará? De la enfermedad. ¿Ya? Aquí no puede uno creer que si Dios lo sana a uno, entonces uno ya está salvado. No, uno no puede ser literal en esto. Acuérdense que todo esto es subjetivo. Y dice, y el Señor lo levantará, ¿no? Eso es lo que se refiere ahí a la sanidad. Y si se hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Aquí Dios siempre está presto para el perdón. ¿Ya? Aquí, para que la persona necesita el perdón, Dios lo entrega, Él no tiene ningún problema. Acuérdense que hemos dicho ya lo que significa el concepto en sí, definiciones y todos los mecanismos que esto conlleva y la función que el perdón cumple. Confesaos vuestras ofensas, versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Aquí, imagínense esto cuando habla tanto del rico, imagínense del amor al prójimo. ¿Dónde cabe el amor al prójimo ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está aquí? No hay nada de eso, solamente una violencia en contra de un segmento social. ¿Ya? Solamente de un segmento social. Aquí creyendo que es justo defender a los pobres y maldecir a los ricos. Eso es afuera, es un problema social de afuera, ¿verdad? Dios trabaja en el foro interno. Y en forma individual. ¿No? Así que no está hablando aquí de grupos. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros
y orad unos por otros para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Aquí se puede intervenir. Aquí yo he pedido sanidad a Dios ya, y Él en 4 ocasiones me ha dado esa misericordia de Él. Y también aquí personas que han solicitado también, aquí yo he visto a través del tiempo que sí, tal como la Escritura lo dicen aquí, y uno no tiene que ser, aquí cuando uno se acerca a Dios a implorar su misericordia, aquí uno no tiene que ser un entendido en la ley, no tiene uno que ser un santo para que Dios le dé de su misericordia. ¿Ya? No, ni tampoco tiene que estar afiliado a una iglesia, ni tampoco tiene que estar aquí como que hay que hacer una lista de requisitos para que Dios lo pueda sanar a uno. No es así. Aquí Dios es de gran misericordia, y Dios escucha la oración. Hay una parte ahí en el libro de Números, en donde, una escritura donde dice aquí de que en cualquier parte en donde se encontrare la persona, en cualquier parte de la tierra en donde se encontrare, y desde ahí evocar el nombre de Dios, Dios puede tener misericordia de esa persona, y suplicar por la sanidad. Así que aquí la misericordia de Dios es muy grande. ¿Ya? Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes, dice, a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Sabemos que estos relatos están ahí en el libro de Elías, está en el libro, bueno, no sé si de Isaías o el libro ahí de aquí vamos a terminar el capítulo y vamos a ir allá a ver dónde se encuentran los relatos de Elías. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, dice, sepa que el que lo haga, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí uno puede aquí ayudar, ¿ya?, a personas, y uno puede ayudar aquí, como dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de la muerte, ¿no?, de un alma. Aquí, tal como Dios dijo aquí, salir a predicar, ¿verdad? Y muchas personas, ojalá que escuchen estos mensajes de parte de Dios, para que sepan que hay una puerta abierta, para que sepan que todos pueden alcanzar la salvación, todos pueden acercarse a Dios con plena confianza. Ahí el libro, ¿ya? Y vamos, aquí nos queda aún tiempo, así que vamos a ir aquí a ver dónde se encuentran los relatos de Elías. Aquí yo lo que quería hacer, lo estoy demostrando con esto, es que aquí lo que estoy demostrando es que yo puedo ser a lo mejor conocedor de toda la ley, cómo funciona, ¿verdad?, y todo esto, pero en materia de versículos, capítulos y libros donde se encuentran los relatos, yo soy nulo en eso. Nunca he podido tener dominio sobre eso. Yo admiro a las personas cuando pueden citar las Escrituras con versículos, con capítulos y con el nombre del libro donde está. Aquí yo soy ignorante, pero sí soy muy
conocedor de la ley tal como Dios me ha enseñado. Y esto es lo que ha permanecido en mí. Y aquí vamos a ver aquí sí, esto se encuentra en Primera de Reyes, estaba muy perdido, ¿verdad? Sí, los relatos de Elías están ahí en el libro de los Reyes. Así que no, ahí nomás, solamente quería ahí ver dónde se encontraban estos relatos. Y aquí vamos a continuar entonces estos estudios, aquí en el, voy a decir, después de Santiago. Santiago ha sido aquí un libro muy, muy interesante. Y Dios nos ha mostrado, entonces, aquí lo que son estas escrituras apócrifas de este idioma violento, ya que se tiene contra un segmento social. Aquí en Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro, ya queda muy poco, nos va quedando de la Biblia. Vamos a terminar esta obra muy pronto. Aquí estamos entonces en Primera de Pedro, aquí capítulo 1 y versículo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, aquí a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Por eso que el apóstol Pedro también fue enviado a los de la dispersión, ¿ya? Dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice aquí a los expatriados de la dispersión, dice aquí elegidos según la presciencia de Dios. Vamos a ver qué significa esta presciencia. Aquí hay muchas palabras en la Biblia que siempre uno debe de ir al diccionario a consultar, porque ahí hablan de la definición de la palabra. Y eso ayuda mucho a entender muchos pasajes bíblicos y a entender el contexto en el cual se encuentran las demás escrituras. Así que dice elegidos según la presciencia de Dios. Dice aquí, la presciencia significa conocimiento de las cosas futuras, ¿ya? Esa es una buena definición, porque aquí está hablando de eso. Dice elegidos según la presciencia de Dios, que quiere decir que elegidos según el futuro de quienes llegarán allá. Así que está bien dicho aquí lo del apóstol Pedro, ya que son elegidos. ¿Quiénes son elegidos? Los que van a llegar allá, en el futuro van a llegar allá. Así que esa palabra está bien ahí, bien dicha en el contexto en donde se dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación, de Dios Padre en santificación. ¿Ve? La persona tiene que llegar allá a la santificación. Dice del Espíritu, ¿ve? Aquí, del Espíritu, de la razón, para obedecer, ¿ve? Para obedecer, aquí, para andar según toda la ley. Dice
y ser rociados con la sangre de Cristo, acuérdense que del perdón de pecados que se necesita, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿ve? Y aquí hay que entender esto, ¿ya? Pero vamos a leer primero, ¿ya? Dice, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Veamos este versículo primero. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, y yo ahí donde quiero poner el énfasis, su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿ya? Su grande misericordia. Aquí, por eso, aquí hay algo, ¿cierto?, que es una garantía y que es 100% seguro, que son las promesas de Dios, ¿ya? Pero la misericordia, perdón, la sanidad, ¿ya?, así como la salvación, no, estoy mal, la sanidad, ¿ya?, así como todo todo lo que tenga que ver con favores que uno recibe de parte de Dios, ¿ya?, son por misericordia, ¿ya? Son solamente por misericordia. Uno no puede ir a Dios a exigirle, ¿ya? Y como muchas personas utilizan el ayuno, ¿cierto?, para poder entonces aquí decirle, mira Señor, yo estoy ayunando, así que ahora tú cumple tu parte. No. La persona tiene que recibirlo por misericordia, nada más, ¿ya? Las peticiones que uno hace a Dios son solamente por misericordia, ¿no? Así que uno nunca puede ahí doblarle el brazo a Dios para que, ¿cierto?, Dios pueda cumplir. Uno no lo puede extorsionar en ese aspecto. Por eso aquí es, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Ves? Nos hizo renacer, que quiere decir nacer de nuevo, con una formación nueva, ¿ya?, mediante el Espíritu, ¿ya? Aquí el uso de la razón, que es la que tiene que trabajar en esa formación. Dice, para una herencia incorruptible. Para allá la promesa. Dice, incontaminada e inmarcesible. Aquí es sin mancha. Dice, reservada en los cielos para vosotros. Porque esa es el propósito por el cual el ser humano vino aquí. Leámoslo de nuevo, ese versículo. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Eso es lo que el ser humano tiene que venir a hacer a la tierra, ¿ya? Es un error pensar que uno viene a ser feliz aquí, y entonces comamos, bebamos, pasémoslo bien, riamos y aprovechemos el tiempo, ¿verdad?, de hacer muchas cosas, porque aquí mañana moriremos. No, el ser humano no vino a eso, vino a esto, a una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y esa es la condición en la que el ser humano tiene que vivir, trabajando para su vida, ¿ya? Aquí podríamos decir que esta vida, ¿por qué existimos? Nosotros existimos a esta vida y se nos entrega el tiempo necesario para que podamos entonces trabajar en nuestra salvación. Eso es lo esencial que el ser humano vino a hacer aquí en la tierra. Lo demás es para la mantención de la vida, pero no va a servir, ¿cierto?, aquí para la salvación. Ya lo hemos estudiado. Y como dice aquí, reservada en los cielos para vosotros, aquí Dios está ahí esperando, al final aquí está esperando, ¿ya?, que uno llegue ahí. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados aquí, que quiere decir preservados, ¿ya? Preserva la vida de la persona
por el poder de Dios, mediante la fe. ¿Ve? Aquí, mediante la fe la persona entra a la presencia de Dios, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el tiempo futuro. Aquí cuando se termine toda la obra, dice, y vamos a dejarla ahí. Ya nos habíamos ya olvidado que el tiempo nos pilló aquí, pero eso es lo que teníamos que decir entonces con respecto al libro de Santiago y a los versos apócrifos. Así que nos veremos en el próximo video.